Muy buenas a todos. Hoy voy a hablar sobre simuladores de circuitos electrónicos porque en los últimos videos que he hecho sobre KiCad hay mucha gente que ha dicho, yo utilizo esto o lo otro porque tiene el simulador y demás igual. Bueno, primero que sepan que KiCad trae simulador, eh, tiene un PSpice que lo tiene integrado y que funciona. Yo nunca lo he usado, para ser sincero, pero en principio parece que funciona. Y voy a darles primero mi experiencia acerca del uso de simuladores, por lo menos en el ámbito profesional, al menos en el que yo me he movido en los últimos 7, 8, 9 años, no recuerdo. Pero básicamente en el 95% de los circuitos o subcircuitos, vamos a decir así, que diseño, no uso nunca un simulador. Y hay distintas razones, pero en lo general no se suelen usar. Es verdad que en algunos campos muy concretos sí que se usan más y el que no los usemos generalmente, o por lo menos yo no he tenido la experiencia, ni la gente con la que he trabajado no he tenido no he visto tanto que se utilice en los circuitos. Es verdad que sí que los he usado de los simuladores, pero digamos que son para casos muy concretos. Mucha gente cree que, sí, puedo simular todo el circuito y tal. Cuando ya son sistemas mínimamente complejos, en los que, por ejemplo, se mezclan señales digitales y analógicas, sobre todo especialmente cuando vienen ya de un microcontrolador, ya simular un circuito entero es muy complicado, por no decir imposible en muchos casos. ¿Por qué? Pues porque los modelos, primero por ejemplo en microcontroladores, la mayoría de los microcontroladores que existen no están simulados. No vas a encontrar un modelo simulado ni un simulador que soporte muchos microcontroladores. Es verdad que existen simuladores como Proteus, que simula, por ejemplo, chips de microchip y alguno otro. No recuerdo cuáles, pero aquí tenemos PIC, AVR, Cortex M0. Bueno, no está mal, Cortex M0 tiene algunos. Habría que ver, pero bueno, ya empezamos a ver las licencias y habría que ver qué Cortex M0. ¿Ok? Porque aunque simule algún Cortex M0, dudo mucho que simule los periféricos de muchos de los fabricantes, como pueden ser NXP, STM32, etcétera, etcétera. Eh, Ni ST, ni muchos de ellos no van a estar soportados. Y aquí, por ejemplo, Texas, bueno, sí tiene el MSP 430. Pero bueno, en general es difícil encontrar un simulador que lo simule todo y que lo simule bien. Porque una cosa es simular y otra cosa es simular todo y bien. Ya lo digo porque hay periféricos que no están soportados. Pero bueno, fuera de lo que es Proteus, hay pocos que permitan simular microcontroladores y circuitos analógicos se pueden simular, pero no del todo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos simular cosas que en realidad no, el modelo del simulador no, digamos, es perfectamente, bueno, en ningún caso va a ser perfectamente, digamos, equiparable a lo que ocurre en la realidad. Porque sin tan sencilla, la razón más sencilla que tenemos es que en el simulador pues no tenemos interferencias externas, como pueden ser otras fuentes de señales electromagnéticas, como pueden ser, por ejemplo, tener un motor al lado del circuito en el que estoy funcionando. El propio circuito en sí, se crea interferencias entre las señales que están en una parte del circuito y otras. Por ejemplo, si yo tengo una fuente conmutada que me está generando un cierto ruido eléctrico, si yo paso una pista cerca de una bobina, de una fuente conmutada, esta pista va a recoger el ruido de la bobina, porque se induce un ruido a partir de las señales electromagnéticas que se generan en la bobina, aparte del propio ruido del switching y demás. Pero bueno, todo ese tipo de cosas digamos, no están incluidas en el modelo de simulación normalmente. Y en algunos casos sí que se pueden incluir, o se puede intentar simular también. Pero hay que saber que hay que simularlo. Y hay que saber que esto es una fuente de problemas en nuestro circuito. Si no, vamos a pensar que es ideal como te nos muestra en nuestro simulador y no va a funcionar. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso en la mayoría de los circuitos pues casi que ni se hace. Y en la mayoría de los circuitos no necesitamos simular porque ya más o menos uno tiene una idea y
al final, por ejemplo, una empresa prefiere ya mandar a hacer el circuito con algo lo que el ingeniero cree que es suficientemente bueno o se acerca suficientemente a lo que va a ser la realidad al final como para pedirlo, probarlo directamente sin dedicar tiempo a simularlo. ¿Por qué? Porque muchas veces simularlo bien requiere muchísimo tiempo, más que diseñarlo y recibirlo y probarlo. Muchas veces eso ocurre y por tanto pues no vale la pena. Luego hay casos concretos, por ejemplo, hace no mucho tiempo un compañero mío tuvo un problema en una placa en el que tenía una comunicación serie por UART entre dos microcontroladores que estaban conectados por cable, un cable corto, pero un cable, creo que eran 20 centímetros, 10 centímetros, una cosa así. Y en esos cables también iba al lado un puerto I2C, un bus I2C con que se comunicaba con unos sensores. Pues en ciertos casos, cuando ocurría algo como se estaba usando la placa de una manera concreta, se dieron cuenta cuando lo hicieron correr durante 2 días seguidos y tal, pues una de las dos señales, no recuerdo si era la de la UART sobre la I2C o la I2C sobre la UART, cuando se transmitían muy rápidas, causaba suficiente ruido como para producir errores en el otro, digamos, bus de comunicaciones. Pero esto ocurría en ciertos casos muy concretos. Pues esto es muy difícil simularlo. ¿Okay? Es muy difícil simularlo. Porque eso no es algo que se vea y diga, esto va a ocurrir aquí. ¿No? Es, si se tiene experiencia es posible que se podría, pero en general no se va a hacer. Esto no quiere decir que los simuladores sean malos, ni mucho menos. En muchos casos se utilizan los simuladores. Yo, por ejemplo, los he utilizado recientemente en una fuente de corriente constante para alimentar LEDs. ¿Por qué? Porque puedo hacer muchos cálculos, pero, por ejemplo, simular la salida de un filtro después de un circuito integrado, que ya me dan el modelo, que ya es ciertamente complejo, pues entonces hacer una simulación, ver, por ejemplo, calcular el worst case, en muchos casos conviene hacerlo. La salida del filtro, no sé, la respuesta en frecuencia, puede ser que sea interesante hacerlo. Muchas de estas cosas se pueden calcular, pero a veces son cosas un poco más complejas que el simulador te permite arreglar. Pero jamás voy a poder simular, digamos, el circuito entero al cual esta fuente de corriente constante pertenecía. ¿Por qué? Porque aquí mezclamos microcontroladores con un código concreto, con unas pistas que están diseñadas de una manera concreta, que interfieren unas con otras de una manera concreta de cómo he hecho yo el PCB, y por lo tanto, por mucho que yo quiera simular esto, me puede dar la vida y a lo mejor no lo logro simular del todo bien. ¿Por qué? Porque, como he dicho, hay interferencias que son muy complejas, y unas con otras, y la suma de unas con otras, y en momentos concretos de tiempo en los que pasan cosas concretas, esto no se puede simular. Por lo tanto, los simuladores son buenos, pero para cosas muy concretas. Dependiendo de lo que estemos haciendo, se van a usar más o menos. Pero en general, la mayoría de las industrias de electrónica no los vamos a ver tanto como uno pueda pensar, sino que se usan para partes muy concretas de circuitos, para tener una idea de qué es lo que va a pasar o para optimizar algún valor, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero no es algo que se use todos los días. Ahora bien, vamos a suponer que queremos buscar un simulador y queremos usar. Bueno, hay muchos simuladores, hay un montón. Uno de los más conocidos es OrCAD PSpice. Se usa bastante, en la industria se suele usar. Hay otros mejores, peores, dependiendo de lo que se quiera hacer. Tenemos, por ejemplo, el Multisim de National Instruments, que bueno, tiene algunas cosas mejores, otras peores, pero en general no es tan conocido. Luego tenemos, por ejemplo, el LTSpice, que es el que yo uso. Por lo general, si necesito hacer algo y probar algo, pues tengo OrCAD en el trabajo, pero suelo usar el TSpice porque me gusta más. Bastante sencillo, pero vale para lo que uno necesita. Tiene cosas que son más potentes, incluso diría yo, que OrCAD en tema de velocidad de simulación. Y estuve escuchando un podcast sobre el creador de el TSpice, y bueno, está bastante optimizado para algunas cosas. Y este es el tipo de circuitos más o menos que se va a simular, un poco más complejos, pero no se suelen simular con sistemas completos, porque el simulador no los va a simular, o se puede tardar la vida, o simplemente el modelo no es suficientemente bueno como para hacerlo de esa manera.
Pero, por ejemplo, para obtener este tipo de cosas, simulaciones de Monte Carlo, etcétera, etcétera, pues pueden valer. En muchos casos, pues son, por ejemplo, un amplificador de audio. Pues, ¿qué pasa? Que aquí pues no se tiene en cuenta que esta fuente de aquí tiene un ruido. Que sí, que yo puedo simularlo, que estos cables tienen una inductancia, que los cables tienen una resistencia, que hay una capacitancia, que hay un acoplamiento capacitivo entre dos cables. Eso no se tiene en cuenta aquí. Y si yo conozco muy bien el modelo, podría intentar pues, hacerlo. Pero aún así, como digo, esto es demasiado complicado como para perder el tiempo intentando simular algo que simplemente diseño la placa, lo hago, lo recibo y lo pruebo y veo qué tal. Y con la experiencia muchas veces no se necesita simular porque digo, bueno, ya yo sé que por ejemplo este tipo de circuito me da más ruido, me da menos ruido, tengo más problemas con esto, más problemas con aquello, por lo tanto no lo voy a simular, sino digo, a ojo creo que es más o menos esto. Y si no estoy seguro, pues dejo espacio para componentes que pueda soldar en un momento adecuado para terminar de probarlo. Para decir, bueno, yo sé que si esto me da problemas aquí, poniendo un condensador en esta parte, voy a poder intentar solucionarlo, etcétera, etcétera. No lo sueldo al principio, pero si veo que falla, entonces cuando lo reciba lo sueldo y ya sé que para el diseño final tengo que poner el condensador ahí. Pero bueno, el T-Spice lo recomiendo, es gratuito, lo podemos usar en Linux, supongo que en Mac no lo sé, pero supongo que puede ser. En Windows seguro y tal. OrCAD, Multisim, hay que pagar por ello, pero bueno, pues está bien. Después, por ejemplo, una cosa que se usa mucho los simuladores es para filtros. Pero ya existen, por ejemplo, Texas Instruments o Analog Devices tiene páginas que tienen, digamos, una herramienta de diseño online. Que yo puedo hacer, por ejemplo, un paso banda. Es decir, bueno, quiero un paso banda está centrado en la frecuencia, pues vamos a decir que en 4000 Hz o 40.000 Hz, en 40 kHz. Que aquí ven, ya están centrados en 40 kHz y aquí puedo ver la respuesta. Y este está muy perfecto aquí en los 40, bueno, muy perfecto. Sí, más o menos 1 kHz y ya baja brutal, a menos 50 decibelios, etcétera, etcétera. Puedo ponerle ganancias si quiero ganancias. Vamos a decir que quiero ganancia 10 en esa señal y fíjense que ya tengo ganancia de 10 decibelios o de 40 decibelios. ¿Ok? Y aquí puedo ver la ganancia. Puedo ver la fase. ¿Ok? En delay, la respuesta a paso no me deja. Ah, porque tiene tiene un max Q. El Q es la calidad del filtro de 100. Pero bueno, el ancho de banda puedo hacer de 100 o puedo hacerlo de 10, que 10 ya sería una animalada. Hacer esto pues va a suponer muchos condensados componentes. Pero bueno, aquí podemos elegir el tipo de filtro, si lo queremos Bessel, Butterworth, Chebyshev, el que sea lineal, y aquí nos dice la atenuación en la banda de, digamos, de atenuación, o la banda de no paso, vamos a decirlo así. Que menos 51 decibelios. Entonces si yo, por ejemplo, selecciono este, me voy aquí, ya me dice el circuito. Ok, podemos ir al siguiente, tal, crear diseño, elegir el tal, que raro que esto solo lo hagan con un solo amplificador. Bueno, puede ser, no lo sé, la verdad. Pero bueno, en este tipo de cosas se puede usar bastante. Aquí si por ejemplo hacemos lo mismo, ponemos un bandpass de, yo qué sé, esta frecuencia centrado en 10 kHz, tal, podemos poner la magnitud en decibelios, en voltios por voltio, ver la fase, todo lo que les digo, la respuesta a un step, que no me acuerdo cómo se dice en español, pero bueno, aquí las vamos a ver, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a ver los componentes. A ver si me deja. No sé por qué no me deja ver los componentes normalmente. Ahora vamos a elegir otro filtro. Low Pass Components. Aquí está. Aquí ya podemos ver el circuito. Podemos ver las tolerancias que necesitamos para conseguir esa respuesta. Y los próximos pasos, que si hay que poner un condensador de 10 microfarads y tal. Pero esto todo se puede ajustar para decir, por ejemplo, el ruido de salida que queremos, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas sirven para hacer filtros, con lo cual no necesitamos utilizar OrCAD o cosas así, a menos que queramos hacer algo más especial, más concreto. Pero por la mayoría de los casos, cuando necesitamos un filtro, pues esto vale más que suficiente y te ahorra tiempo de tú calcular el filtro manualmente. Pero bueno, hay otros simuladores ya más sencillitos, Falstad. A mí me gusta porque es visual
Y para mostrar, sobre todo para la gente que empieza, me gusta mucho. Hace poco un compañero de trabajo que no es electrónico, sino es un project manager, estaba haciendo sus cositas, sus pinitos en su pequeño laboratorio que tiene y quería montar un regulador de PWM o PWM para unos LEDs. Y lo había intentado con un 555, pero no le funcionaba bien. Y yo le dije, mira, usa un LM324 y puedes hacerlo. Entonces, justo iba aquí, y iba a los operacionales y teníamos, creo que era un oscilador. ¿Por dónde estaba el oscilador? Diferenciador, integrador. Bueno, no lo encuentro. En cualquier caso, aquí tenía un simulador, no sé si eran estos, no eran tres, no, era un simulador con operacionales. Y al final, bueno, da igual, cualquier circuito de esto. Se lo mostraba y se lo monté todo el simulador de PWM en esto y él podía ver por dónde iba la corriente y decía, mira, esto es un oscilador y aquí pueden ver la señal. Es fácil, no necesitas instalar nada, la verdad es que vale la pena. Para este tipo de cosas sencillas, para explicarle a alguien que está empezando, vale mucho la pena este tipo de simuladores. Pero lo dicho, el que quiere usar simuladores y el que le funcionen los simuladores, adelante, que usen los simuladores. Mi experiencia me dice que en cosas ya un poco más profesionales, cuando los sistemas se complican un poco, ya simuladores se usan para partes concretas del circuito y poco más, pero no para simular un sistema completo, a menos que sea un sistema relativamente sencillo. Pero bueno, dejen su opinión en los comentarios abajo, qué les parece lo que les digo, y si tienen alguna recomendación de algún simulador que no haya comentado, pues déjenla también ahí. Y si veo que hay algo que es muy interesante y lo puedo probar, y veo que, oye, que esto no lo sabía yo y resulta que se pueden simular sistemas perfectamente, que me extrañaría mucho, pero si alguien tiene esa solución, pues que me la deje y que yo lo voy a probar. Si alguien me dice, mira, esto te lo recomiendo porque funciona de maravilla para sistemas complejos y todo. Bueno, que lo deje y lo pruebo. Así que nada, espero que les haya gustado el video de hoy. Dejen sus comentarios en la parte inferior, denle manito arriba que siempre ayuda, por favor. Si les gusta el video, si no les gusta el video, denle manito abajo, no lo vean. Yo, ¿qué quieres que les diga? Hagan lo que les dé la gana. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.